No. La verdadera libertad. La verdadera libertad. ¿Qué pasó? Vamos a hacer un resumen, iglesia, de lo que estábamos viendo, porque yo sigo insistiendo que esto es uno de los estudios más importantes que yo voy a hacer en mi vida. Si bien es cierto, sabemos que la revelación es potente, pero esto es, ¿cómo se llama? Esto ya sobrepasa todo lo que hemos visto. ¿Amén? Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña recapitulación. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a grabar esto y este mensaje yo quiero que salga en nuestra página web cuando tengamos el lanzamiento. Y yo les dije que con este mensaje teníamos por lo menos para 6 meses. Yo creo que va a ser un poquito más de 6 meses hablando de la verdadera libertad. Entonces hoy día vamos a hacer un repaso, pero voy a tratar de en el repaso avanzar a la segunda etapa. ¿Amén? Hay algo que me está haciendo... No, como un chicle, algo raro. No importa, no. Ahí después vamos a tener edición, encargado de edición. Sí. Hay varias cosas que editar en el mensaje, así que... Oye, ¿sabes que lo eché de menos? Desde el martes hasta el viernes se echa de menos. ¿No les pasa a ustedes? ¿Me echan de menos o no? ¿Quién dijo que no? No, si te veo todos los días, pues ¿qué me vas a echar de menos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay más o no? ¿No me echan de menos de verdad? Katy, saliste de mis oraciones, Katy. El Pablito ahí, Urca, el único. Vamos a hacer el resumen entonces de la verdadera libertad y va a ser súper rápido, sin interrupciones. La palabra libertad se ha vuelto muy común y se hace uso y abuso de ella, como también de la palabra amor, aunque muy pocas veces sea comprendida. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hemos visto, hoy día vamos a ver la terminología que usa el mundo para describir la palabra libertad, y hemos visto que el mundo define la palabra amor como un sentimiento y una emoción. Y nosotros sabemos en esta congregación que en la Biblia o en el reino de Dios, la palabra amor es una palabra que se usa en sentido medio y que no llega a ser amor si es que no va acompañada de un verbo, ¿cierto? Entonces hemos visto que en Juan 3:16 Dios dijo: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces, ¿cómo manifestó Dios su amor hacia el mundo? Dando al Hijo. Si yo no puedo decirte que te amo si es que no te demuestro cómo te estoy amando. ¿Están acá? Entonces, hemos visto también, según Jeremías 17:9, que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y el mundo te dice, cuando tú necesitas saber algo, ¿qué dice tu corazón? Y la Biblia dice, por ningún motivo obedezcas al corazón, porque el corazón es malo. ¿Amén? Por lo tanto, estamos entendiendo los significados verdaderos que Dios le da a las palabras. Y hoy día estamos entrando a la verdadera libertad. Gran parte de lo que llamamos libertad es solo la corrupción de nuestro deseo por lograr vivir sin leyes ni obligaciones. Eso es libertad. El deseo de la gente de lograr vivir sin ninguna ley y sin obligaciones. ¿Amén? Todos gritan por la libertad, todos desean ser libres, sin embargo, muchos de los que gritamos por la libertad no la entendemos, ni tampoco comprendemos su naturaleza. Es trágico que no entendamos las características de la verdadera libertad, porque la verdadera libertad exige gran responsabilidad. La verdadera libertad, a diferencia de la libertad que busca el mundo, exige gran responsabilidad. Rendición de cuentas, espíritu de administración, servicio, madurez, sabiduría y carácter. La premisa básica de este estudio es que la libertad es más difícil que la esclavitud. ¿Por qué? Avancemos. Necesito avanzar. ¿Por qué es más difícil la libertad que la esclavitud? ¿Por qué, iglesia? Porque la libertad nos exige mucho más que la opresión. ¿No se acuerdan? La libertad exige mucho más que la esclavitud. Llamaremos al concepto bíblico de libertad, libertad natural, porque en el mundo hemos visto que la libertad es un concepto tripartito. ¿Amén? En la Biblia vamos a llamar a la libertad que Dios destina para sus hijos, libertad natural. Y la libertad natural existe en la misma naturaleza del hombre, como derecho y responsabilidad otorgados por Dios, establecidos desde el principio de la creación del hombre. Es el derecho humano
delegado por Dios al hombre en el primer libro de Moisés, Génesis 1:26. No lo busquen, díganmelo. Dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre toda la tierra. ¿Cierto? Entonces, la libertad natural existe en la misma naturaleza del hombre como derecho y responsabilidad otorgados por Dios, establecidos desde el principio de la creación para el hombre. Fíjense, la verdadera libertad entonces es la libertad ¿para qué? ¿No estuvieron conmigo el viernes pasado? La verdadera libertad, fíjense, la verdadera libertad es la libertad para dominar la tierra por medio de nuestros dones y talentos únicos para el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Iglesia, concéntrense, porque si logra avanzar hoy día, de verdad que esto va a ser buenísimo para nosotros. Amén. Cuando la opresión se convierte en una condición mental, la libertad física no alcanza. Y vimos que hay mucha gente que tiene libertad física, porque tú eres libre físicamente, pero eres esclavo de tus pensamientos. Y yo podría decir que el 99% del mundo, el 100%, son esclavos de sus pensamientos. Jesucristo vino a traer libertad a los cautivos. Amén. Entonces, acuérdense que me estoy saltando todo lo que vimos al principio. Entonces, los que vinieron por primera vez, yo les voy a pedir perdón, porque van a quedar colgados, pero sé que van a entender al final. Pero estoy avanzando muy rápido ahora. Amén. Pues necesito avanzar. Para comprender la libertad por completo, debemos conocer mejor la condición conocida como esclavitud. No es posible entender la libertad si no entendemos el concepto de esclavitud. Porque, como vimos la semana pasada cuando hablamos de esclavitud, siempre pensamos en los negros. Y lo que no logramos entender es que cuando hablamos de esclavitud en la Biblia, hablamos de esclavitud espiritual, no física. Y tú tienes que lograr comprender que el 100% de la gente que no está con Cristo es esclava mentalmente. Y son hijos del diablo. Porque hacen los deseos del diablo. Y no porque quieran, sino porque no pueden. Amén. Ahora fíjense. Este aspecto de la esclavitud no se limita a la opresión física, sino a la espiritual. El concepto bíblico es el de la raza humana que cae bajo el yugo esclavizante del príncipe de las tinieblas como resultado de la rebeldía y desobediencia de Adán, quien es el ancestro de todos los seres humanos. El impacto de la esclavitud es el mismo en todas las circunstancias, mental, espiritual, física, cultural, individual, comunitaria y nacional. Todo intento por limitar, controlar, impedir, restringir, inhibir o detener el cumplimiento del propósito de la voluntad de Dios en la vida de otro, ¿qué significa? Rebeldía contra Dios. Iglesia, estén conmigo nomás porque sé que están colgados, pero sé que van a entender. Entonces, mucha información que son semillas que están siendo sembradas que en su momento van a dar fruto. Amén. El impacto de la esclavitud no se limita al daño físico causado en el esclavo, sino al daño más diabólico de todos. ¿Qué? ¿Cuál es el daño más grande que se le hace a una persona? El mental, tu iglesia. ¿Cómo tú controlas a una persona? ¿Cómo la controlas? ¿Físicamente o mentalmente? Si tú controlas la mente de una persona, controlas todo. Porque el cerebro y la mente es el organismo del hombre que controla todos los demás centros del ser humano, ¿cierto? ¿Cierto o no? Entonces, si yo logro controlar la mente de una persona, controlo todo su cuerpo. Entonces, como hemos visto, iglesia, el hombre fue creado espiritualmente a imagen y semejanza de Dios. Luego vemos que en Génesis 2 se le da el vehículo para poder operar en esta tierra, que es el cuerpo. Pero el hombre había sido constituido también tripartito: espíritu, cuerpo y esta unión, esta fusión entre el espíritu de Dios más el cuerpo generaba el alma. ¿Amén? ¿Amén o no? Entonces, estamos viendo que cuando el hombre peca, el hombre se separa de Dios porque pierde el espíritu vuelve a Dios. Porque la Biblia dice en Eclesiastés que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios, que fue quien se lo dio. Pero hemos visto que la Biblia, cuando habla de muerte, no habla de muerte física, habla de muerte espiritual. ¿Amén?
Por lo tanto, lo que sucede cuando el hombre peca es que se separa de Dios, ya no puede tener comunicación con Dios, perdió la comunicación con Dios. ¿Y qué sucede? ¿Quién toma control de ese cuerpo? Satanás, pues, iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre no fue creado para autogobernarse. El hombre solamente puede decidir quién lo gobierna. Entonces la ecuación para que un alma opere en la tierra tiene que ser cuerpo físico más un espíritu es igual al alma viviente. Por lo tanto, si no es Dios quien controla tu vida, es el diablo, y por eso es que haces toda la cantidad de mal que haces. ¿Somos malos o no? ¿Cuántos de ustedes le enseñaron a sus hijos a mentir? Tú no le enseñas a los niños a mentir, los niños nacen mintiendo. ¿Se han dado cuenta o no? Cuando tú le preguntas al hijo, ¿por qué hiciste esto? Yo no fui, fue él. ¿Sí o no? Porque la naturaleza del hombre es mala en sí misma. Y entiendan por qué. ¿Por qué? ¿Quién es el Dios de este mundo? Entonces todos los patrones que reciben nuestros hijos desde niños son del diablo. El mundo es controlado por él, a través de la televisión, de la educación y de todas las cosas que nosotros permitimos que suceda. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte. La Biblia dice, no se amolden al sistema del mundo, sino sean transformados. Piensen de manera distinta. Transformados, la Biblia significa cambien. Cambien completamente de manera de pensar. Si no, es imposible percibir el mundo espiritual. Amén. Por lo tanto, en la rendición de la esperanza en el espíritu humano, es la rendición de la esperanza en el espíritu humano y conforma el aspecto más peligroso de la opresión. Cuando la opresión se convierte en un mal que afecta a la mente, la libertad física no alcanza. ¿Lo entienden o no? ¿Vale decir que tú eres libre ahora físicamente? Pero si el diablo controla tu mente, ¿eres libre? No, pues. Y ese es el problema. Que hay cosas que tú no puedes dejar de hacer. ¿Por qué? ¿Cuántos quisieran dejar de hacer cosas que hacen y no pueden? ¿Por qué? Porque son esclavos. Porque hay algo que es más fuerte que tú. ¿Cuántos quisieran cambiar su carácter y temperamento? ¿Cuántos quisieran dejar de hacer? No, ya no voy a dar más ejemplos para que no se enojen conmigo. ¿Cuántos quisieran dejar de hacer cosas que hacen que saben que no deben hacer? No pueden, porque el querer hacer el bien está en ti, pero no el hacerlo. El hacer el bien está en la nueva naturaleza, en la nueva creación, en la nueva manera de pensar. Y por eso es que tenemos una iglesia en derrota. Porque tenemos mucha gente cristiana, pero con pensamientos mundanos. Amén. Son salvos, sí, son salvos, pero siguen siendo esclavos del enemigo. Y el peor enemigo para Dios es tener cristianos que Él los liberó, pero que siguen siendo esclavos del enemigo. ¿Están acá? Cuando la opresión se convierte en un mal que afecta a la mente, la libertad física no alcanza. Este es el principio esencial que trataremos en este estudio. La mente es la llave de la vida. Y por eso el hombre más sabio sobre la tierra dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. En la mente está la vida o la muerte. Porque del fruto de lo que hay en la mente va a hablar la boca. Y lo que habla tu boca es lo que se va a generar en tu vida. Amén. Vemos en Proverbios 23:7 que el mismo hombre más sabio del mundo dijo, porque como el hombre piensa, así es él. O sea que el hombre se convierte en sus conceptos, en sus pensamientos. ¿Qué pasa si tú piensas equivocadamente? O sea, tú puedes ser libre, pero si no eres libre mentalmente, sigues siendo esclavo. ¿Están acá o no? Tú crees que eres libre, porque puedes moverte donde quieras, pero no eres libre. Es el engaño más grande de todos. Es muy astuto el enemigo, ¿sí o no? Por esto, nuestro estado mental es más importante que el estado físico. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué es más importante? Y la gente dice, yo teniendo salud estoy súper bien. Qué mentira más grande. Fíjense. Fíjense, por favor, y analícenlo. Es más importante el estado mental que el estado físico. ¿Qué es lo que tú no vas a llevar a la eternidad? ¿Sí? ¿Y por qué es lo que te preocupa más? ¿Para qué vives? ¿Para lo espiritual o para lo físico? Eso es para que veas que eres esclavo todavía. Eres esclavo porque aún no logras entender que la verdadera libertad se genera cuando tú estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. Ahí eres libre.
cuando tú estás poniendo tus dones, tus talentos, tus recursos a disposición de Dios, es cuando tú verdaderamente eres libre. Si no, sigues siendo esclavo del sistema. ¿Amén? ¿Están acá o no? No somos libres hasta tanto sea libre nuestra mente. La libertad es una condición mental antes que una manifestación física. ¿Qué es la libertad? Es una condición mental antes de una manifestación física. ¿Amén, iglesia? Esta es la base de la afirmación efectuada por el hombre más sublime, el príncipe de paz y la fuente de la verdadera libertad, Jesucristo, cuando Él presentó su propuesta sobre la libertad, recogida por el discípulo Juan, en Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Fíjate, el conocimiento que obtengas de la verdad te tiene que ir liberando. ¿Qué es lo que te libera? Entonces, ¿de qué libertad está hablando? ¿Física o espiritual? ¿Qué es más importante entonces para Dios? ¿La libertad física o la espiritual? ¿Están acá, iglesia, no? Conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Quién es la verdad? Y Cristo vino, según Lucas 4:18, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos y a poner en libertad a los cautivos por el diablo. ¿Lo entienden o no? Entonces el conocimiento que obtengamos de Cristo es el que nos va dando la libertad en cada área de nuestras vidas. ¿Están acá, iglesia, o no? La fuente de la libertad, según dice Jesús, no es la legislación ni una llave que abra un candado, sino el conocimiento y el descubrimiento de la información que tiene el poder para librarte en tu mente. Uy, eso está muy poderoso, iglesia. La fuente de la libertad, según lo que dice Jesús, que es Dios, no es ni la legislación ni la llave que abre un candado, sino el conocimiento y el descubrimiento de la información que tiene el poder para liberarte mentalmente. Amén. Por eso es que la Biblia es clara en enfatizar que lo que uno tiene que hacer es discípulo. Es conocimiento, conocimiento, conocimiento. Porque Dios lo que quiere es una iglesia libre. Dios te libertó de Egipto, sí, porque te sacó del mundo. Ahora tiene que liberarte mentalmente. Por eso es que yo siempre he dicho que el proceso de conversión, tú recibes a Cristo, ahí empieza todo. Después viene la conversión. Y fíjense que hubo un pueblo entero, 5 millones de personas que no entraron a la tierra prometida porque siguieran siendo esclavos en sus mentes. No quisieron cambiar de manera de pensar. Dios no los metió nomás, los mató a todos en el desierto. No los mató, murieron solos. Ellos decidieron seguir en Egipto, porque no estaban preparados para la responsabilidad que traía Canaán. ¿Por qué? Porque en Egipto comían gratis, tenían casas gratis, aunque todo lo que hacían no era para ellos, era para otros. Pero era más fácil. Es más fácil a veces que alguien te diga lo que tienes que hacer, que tú decidas lo que tienes que hacer, ¿cierto? Por eso es que en este mundo no todos son empresarios. Porque es más fácil estar bajo el alero de una persona que ser empresario. ¿Están acá o no? ¿Amén? Si el hombre es lo que piensa, entonces el hombre no será libre hasta que piense en libertad. ¿Están de acuerdo, no? Si tú eres lo que piensas y tú sigues pensando esclavizadamente, ¿qué eres? Aunque te puedas mover donde quieras, pues esta libertad es mentira. Porque eres libre para moverte donde quieras, pero si tu mente la está usando el diablo, vas a hacer lo que él quiera, no lo que tú quieras. Y por eso es que siempre terminas haciendo el mal. Por eso es que te destruye, por eso las drogas, el alcohol, porque tú no tienes la habilidad para decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque cuando uno es esclavo, uno solamente obedece. ¿Están acá o no? Tú piensas que tú dominas tu vida. ¡Son mentiras! Si tú dominaras tu vida, no harías las cosas que haces. La naturaleza del hombre por sí misma es rebelde. ¿Y por qué habla de rebeldía? ¿Sabes lo que es rebeldía? No es rebeldía. Es que el diablo controla tu vida y no puedes hacer lo que tú quieres. ¿Están acá o no? Eso es rebeldía. Porque tú quieres hacer lo correcto, pero no puedes porque sigues siendo esclavo. Dígame amén, iglesia. Por eso, es posible vivir en libertad y no ser auténticamente libre. ¿Recibieron eso? Es posible vivir en libertad sin ser libre. ¿Están de acuerdo o no? ¿Es posible vivir en libertad sin ser libre? Sí. Porque
Vivir en libertad implica no tener restricciones físicas. Vivir en libertad es quitar al oprimido del ambiente en el que gobierna el opresor. Fíjese cuando es espiritual. Entonces, cuando el hombre o el ser humano tiene el concepto de libertad física, está frito. ¿Lo entienden o no? ¿Cuál es la misión de Dios? Acuérdense, Lucas 4:18. Libertar a los cautivos. Darle vista para que vean que el mundo espiritual es tan real como este que podemos percibir. Porque tu guerra no es contra las carnes, ni la sangre, ni las personas, ni las cosas físicas, sino contra una guerra espiritual de un ejército sumamente bien armado que te ataca constantemente. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el diablo, para operar en la tierra, ¿qué necesita? Listo. Y si Dios no te está usando, ¿quién te está usando? Así funciona la iglesia. ¿Y cómo te usa el diablo? ¿Y Dios? Con la diferencia. ¿Por qué? Fíjese. ¿Qué significa? En Romanos 10, 9 y 10, ¿qué dice? Que Jesús es. ¿Y qué significa, Señor? ¿Qué estoy reconociendo yo? Que hay otro ahora que va a manejar mi mente. Y si hay otro que va a manejar mi mente, mi vida tiene que cambiar. Mi actuar tiene que cambiar, porque mis decisiones ya no pasan por el amo anterior. Por eso dice que cualquiera que está en Cristo es una nueva creación, ya no hace lo que hacía antes, porque hay otro amo. ¿Están acá o no? Por eso dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro, porque de noche y de día meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué dice nunca se apartará de tu boca este libro? Porque habla de que uno tiene que estarse llenando de la palabra de Dios. No existe otra manera de cambiar tu rumbo. ¿Amén? Dice, y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Pero hay varios acá que escuchamos la palabra y la metemos en el bolsillo. ¿Sí o no? Entonces dice que para tener éxito en la vida hay que hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Entienden ahora Romanos 12:2? No se amolden al mundo. Cambien su manera de pensar. Tienen la mente de Cristo. Ahora piensen como Dios piensa y van a comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Amén. Entonces, la libertad no equivale a vivir en libertad. Vivir en libertad nos prepara para la verdadera libertad. Vivir en libertad no equivale a vivir en libertad, pues es mentira. Es mentira. ¿Tú eres libre o eres esclavo del sistema del mundo? Fíjate que la libertad es mentira. ¿Para dónde va el chico? Cierrame la puerta. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Que Dios te bendiga, mi grito. El domingo con instrumento y todo, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Cuándo predicáis? ¿Ah? ¿Cuándo te toca? Ya lo dije, ¿no? Qué bueno, no me gustaste. Chao. Vamos. Debemos aprender, iglesia, que la libertad no es la ausencia de ley, de trabajo, de esfuerzo, sino que, ¿qué es la verdadera libertad? La verdadera libertad no es la ausencia de leyes, no es que tú puedas hacer lo que quieras. La verdadera libertad, ¿qué es? Es el reconocimiento de mi responsabilidad. ¿Amén? Entonces, cuando yo conozco mi responsabilidad frente a Dios, es cuando verdaderamente empiezo a ser libre. ¿Lo entienden o no? Por eso es que uno tiene mucha gente sirviendo, pero si no son libres, van a tener problemas. ¿Por qué? ¿Por qué van a tener problemas? Si no son libres, si no asumen la responsabilidad que tienen, ¿por qué van a tener problemas? ¿Está difícil la pregunta? Yo la veo fácil. ¿Pero por qué? Pero fíjense lo que dije, cuando uno tiene la iglesia y tiene gente sirviendo en la iglesia y la gente no ha sido libertada del sistema del mundo, ¿qué es lo que sucede?
Cuando uno no entiende la responsabilidad otorgada por Dios, ¿qué sucede, pues, iglesia? ¿Qué significa ser libre? Libre, ¿qué era libertad? El primer concepto que vimos, ¿cuál era? Que la libertad era... No, pero era el cumplir el propósito y la voluntad para tu vida poniendo tus dones y talentos al servicio de su reino. Eso es libertad. Que cuando tú sigues siendo esclavo del sistema del mundo, ¿qué pasa? Que Dios no es lo primero. ¿Y si Dios no es lo primero? No. Fíjense. Debemos aprender que la libertad no es la ausencia de ley, de trabajo, esfuerzo, sino la aceptación de la responsabilidad. Para responder a esta pregunta, ¿cómo puede un individuo, una nación, una comunidad romper este espíritu de opresión mental para avanzar hacia la libertad? Vamos a estudiar el modelo establecido por el Creador, quien produjo un prototipo en el caso de la liberación de una banda de esclavos hebreos del poder opresivo del faraón egipcio. Entonces todo este estudio lo vamos a basar en el éxodo del pueblo israelita. ¿Amén? ¿Por qué están todos mirando para allá? ¿La Isidora qué? Iglesia, vamos, que quiero avanzar un poquito. Debemos despertar a la realidad de que la verdadera libertad impone más leyes que la esclavitud. Ahí quedamos. Ahí quedamos. Porque la verdadera libertad exige más que tu libertad en el mundo. ¿Y qué pasa cuando tú tienes gente dentro del reino que quiere seguir manteniendo su libertad? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Quién dijo algo? La falsa libertad. Sí. Pero ¿sabes que paremos el pastor? Póngase firme ahí, por favor. Que... Iglesia, no se me distraigan. Debemos despertar a la realidad de que la verdadera libertad exige o impone más leyes que la esclavitud. ¿Están de acuerdo, no? Sí. Exige más trabajo que la esclavitud y más autocontrol y disciplina que esta. Los cimientos de la verdadera libertad están en la administración de nosotros mismos y de nuestro entorno. Los secretos, fíjense, los cimientos de la verdadera libertad están en la administración de nosotros mismos y de nuestro entorno. ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿A lo estipulado por Dios en su palabra? ¿O no? Los cimientos de la verdadera libertad están en la administración que yo haga de lo que Dios demanda de mí, en mí mismo y en mi entorno. ¿Amén? Entonces antes también no me regían las leyes que me rigen ahora. ¿Por qué? Porque en el mundo tú eres un asesino cuando matas a una persona. En el reino es cuando lo odias. En el mundo tú eres un adúltero cuando te metes con una persona. En el reino es cuando la deseas. Entonces cuando tú estás dentro del reino, las leyes son mucho más fuertes que en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios te está preparando para la nueva tierra, en donde el mal no existe, la rebeldía no existe y el pecado no existe. ¿Están acá o no? Entonces la verdadera libertad a la que Dios te quiere llevar exige muchísima más responsabilidad que la que tienes en el mundo. ¿Amén? ¿Están acá o no? Este es el primer y gran propósito de Dios para la humanidad. En la esclavitud uno no administra. ¿Qué administra uno en la esclavitud? Están lentos, muchachos, hoy día. ¿De verdad están acá? En la esclavitud uno no administra nada. Porque te administras, te dicen lo que tienes que hacer. ¿Es más fácil ser esclavo? ¿Es más fácil o no? ¿No requiere más responsabilidad? ¿Saber que te tienes que levantar todos los días y que tienes que hacer algo? ¿A que te digan lo que tienes que hacer? ¿Sí o no? Fíjense.
En la esclavitud uno no administra nada. ¿Por qué? Porque es administrado o manejado por otros. Por ello, la libertad es un regreso a la responsabilidad del administrador. El primer mandamiento de Dios para el hombre, ¿cuál fue? Génesis 1:28. ¿Cuál fue el primer mandamiento de Dios para la humanidad? Que administrara el planeta que se llama Tierra. Ahí está la Tierra. Administrarla. ¿Qué hizo Dios? Le dio el Espíritu, que es lo mismo que tienes tú ahora, para que fueses responsable y tuvieses poder para cumplir la comisión que Él te está dando. ¿Amén o no? Entonces, el primer mandamiento del hombre a la humanidad fue, ahí está la tierra. Toma. Señoría sobre los peces, sobre las aves, sobre todo. ¿Están de acuerdo o no? Ahora fíjense. Al hombre se le dio el contrato de administración para que administrara la tierra. Y su libertad es inherente a este mandato de dominio. No somos libres hasta ser capaces de dominar un área de la tierra con tus dones. Tú no eres libre hasta que seas capaz de dominar un área de la tierra con tus dones. Y por eso la Biblia es clara en decir que tu primer ministerio es tu casa. Ese es el primer territorio que tienes que administrar bien. ¿Y de ahí que viene? ¿Cuál es tu jardín? Tu casa. Y la misión era extenderse por toda la tierra. ¿Están acá o no? Entonces, donde hay una familia verdadera cristiana, después tiene que extenderse a los vecinos, a la comunidad. ¿Están acá o no? ¿Y eso qué conlleva? Completamente. ¿Amén? Entonces fíjense, la libertad es una responsabilidad que solo los maduros pueden aceptar y sobrellevar. Se da en nuestra mente cuando aceptamos nuestra responsabilidad de avanzar y permitir el reacondicionamiento de nuestro pensamiento opresivo. Lo vuelvo a repetir. La libertad es una responsabilidad que solo los maduros pueden aceptar y sobrellevar. Y se da en nuestra mente cuando aceptamos nuestra responsabilidad de avanzar y permitir el reacondicionamiento de nuestro pensamiento opresivo. ¿Qué pasa si yo no reconozco que mi mente está mal? No hay nada que hacer. Nada que hacer. ¿Y eso no es rebeldía? Cuando la Biblia dice algo y tú te niegas a aceptar que esta es la verdad. Sí, es porque sigues en esclavitud. Por eso dice Romanos 12:2. Dice, lo hemos dicho 3 veces hoy día, iglesia. Para, fíjese, ¿qué significa el para qué? ¿Qué significa el para qué? Dice que si no hay renovación de tu mente, nunca vas a comprobar la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, ¿es posible que alguien pueda conocer la voluntad de Dios si es que no tiene un nuevo mecanismo de pensamiento? Ahí está la mentira, que muchos dicen, yo ya conozco la voluntad de Dios. Mentira, mentira, porque tú estás conociendo la voluntad de Dios intelectualmente. Pero hasta que tú no entiendas que todo lo que tú piensas, tu mecanismo de pensamiento es malo, Dios no tiene nada que hacer contigo. Por eso Pablo dijo, todo lo considero pérdida. Todo lo que recibí en el mundo es malo. Todo. Dijo, y todo lo desecho por causa del conocimiento de Jesucristo, mi Señor. ¿Están acá o no? Entonces, ¿podemos tener mente de esclavo para algunas cosas y la mente de Cristo para otras? Ahí está el problema, pues, iglesia. ¿Somos o no somos? ¿Somos esclavos o somos libres? Si somos libres, es porque estamos poniendo nuestra vida, dones y talento a disposición del reino, para que la voluntad de Dios se cumpla a través de mí. Esa es la verdadera libertad. ¿Amén? Ahora, fíjense en esto. Quienes no avanzan, viajan en un interminable círculo, porque nada cambia de verdad hasta tanto cambie. Quienes no avanzan viajan en interminable círculo porque nada va a cambiar de verdad hasta que no cambie tu manera de pensar. ¿Se dan cuenta por qué la iglesia está así ahora? Porque sin conocimiento no hay transformación, no hay cambio. El conocimiento es lo que produce la verdadera libertad de iglesia. Y por eso es que uno recibe la verdad y uno deja de hacer cosas que antes hacía. ¿Por qué? Porque esa verdad que Cristo te mostró, porque Él es la verdad, es lo que te permite a ti cambiar. Porque tú decidiste en tu mente, esta es la verdad. Y cuando tu mente recibe la verdad, tu mente que maneja todo el cuerpo, te permite hacer la voluntad de Dios. ¿Están acá o no? Esto es impresionante. ¿Amén o no? Entonces hay cosas que tú quieres hacer, pero no las puedes dejar. ¿Por qué?
Porque sigue estando esclavo. Falta revelación. Amén. Después vimos el informe, ¿se acuerdan de la revista científica del perro? ¿Se acuerdan de eso, no? Lo vamos a saltar. Voy a empezar con la parte nueva. Moisés liberó a Israel de la mano de su opresor, pero liberarlos de sus pensamientos de opresión fue algo totalmente diferente. Iglesia, concéntrense acá, por favor. ¿Qué hizo Moisés? Moisés fue el instrumento que Dios usó para sacar al pueblo de Israel físicamente de Egipto. Dejaron de ser esclavos. Ahora, ¿dejaron de ser esclavos? No. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Porque seguían pensando en Egipto. Y Egipto es la representación del mundo. Entonces tiene gente acá en la iglesia que tiene que ser santa, pero que sigue yendo al bar de Faraón, sigue con la hija de Faraón, sigue comiendo la comida de Faraón. ¿Están acá o no? ¿Y por qué? Porque fueron libertados del mundo físicamente, pero mentalmente siguen oprimidos. Porque siguen con el concepto que traían del mundo. ¿Qué tiene que hacer Dios? Cambiar tu manera de pensar. Pero vemos en la Biblia que con un pueblo entero no pudo. ¿No lo veo hoy día en la iglesia? Yo lo veo. En la iglesia en general. Gente oprimida. No pueden dejar el cigarro, no pueden dejar el alcohol, no pueden dejar las drogas, no pueden dejar... ¿Por qué? Porque quieren, pero no pueden, porque son libres físicamente para hacerlo, pero mentalmente siguen siendo esclavos. ¿Están acá o no? ¿Están acá o no? La razón de la por qué Dios se negó a llevar a los israelitas directamente a la tierra prometida después de su liberación fue porque seguían mentalmente esclavos de Egipto. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Dios tomaba al pueblo de Israel y lo metía en la tierra prometida? La convertían en Egipto. Ponían el bar, ponían el café con piernas, ponían las pantallas para ver la pornografía, ponían las drogas, el vendedor de drogas, todo. ¿Están acá o no? ¿De verdad? Entonces, un tránsito que era 40 días hasta la tierra prometida, duró 40 años. ¿Y saben por qué Dios no lo hizo entrar? Se lo voy a mostrar, se van a sorprender. Habían sido liberados de Egipto, pero todavía no eran libres. Así que Dios debió lidiar con sus mentes, aunque sus cuerpos estaban ya libres de la opresión. Entonces el problema de Dios ya no era Egipto, porque ya los había sacado de Egipto. Ahora el problema de Egipto era más grande todavía. ¿Por qué? Porque desde niños habían sido condicionados a pensar como egipcios. ¿Alguien está acá o no? Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios para meterlos en la tierra prometida? Ponerles mente de tierra prometida. ¿Entendemos ahora por qué no entramos a la tierra prometida? Porque queremos estar en la tierra prometida, pero queremos seguir jugando con el mundo. Nos gusta Egipto todavía. Ay de mi vida. ¿Ah? Fíjense. Esta ilustración capta el principio que se aplica a las personas, las comodidades y las naciones. Las condiciones determinan la conducta hasta que son interrumpidas por una fuerza externa. No hemos aprendido a dominar la irresponsabilidad que nos legó Adán y hemos mal interpretado y administrado mal nuestro llamado a gobernar la tierra. ¿Están de acuerdo, no? ¿Seguimos siendo irresponsables? Pero queremos entrar a Canaán. ¿Se puede? No. ¿Entienden ahora lo que Dios está tratando de hacer con su iglesia? Gente que esté preparada para mayordomear en la nueva tierra. O cumplir la mayordomía. Se van a sorprender si es que sigo avanzando un poquito. Me falta una página para terminar el estudio pasado. Imagínense, llevamos lo mismo que la semana pasada, y eso que no vi ningún versículo hoy día. No hemos aprendido a dominar la responsabilidad que nos legó Adán, vale decir, nuestra vieja naturaleza. Y hemos mal interpretado y administrado mal nuestro llamado a gobernar la tierra. En este estudio hablaremos de la administración como la designa Dios para la plenitud de cada uno de nosotros. La libertad, lo que es y lo que no es el principio central de la relación original de Adán y el propósito de este estudio. En el relato de Génesis 2, vamos por favor. En el relato de Génesis, Dios el Creador puso al hombre ¿dónde? ¿Dónde lo puso? Físicamente, porque en Génesis 1.26 ya estaba el hombre. Entonces, ¿qué pasaba? Que en Génesis 1.26, ¿qué le dio? Le dio sus atributos. Se insufló en él y le dijo, ahí está el poder
para que cumplas el propósito que te voy a dar. Y en Génesis 2:15 te dice, ahí está tu propósito. Léalo. Sí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Fíjense, primero lo creó. Primero creó toda la tierra. Se demoró 5 días en crearlo todo. Al 6º día creó al hombre. O sea que el hombre no participó de la creación. ¿Por qué? Porque Dios le estaba entregando la administración de toda la creación. No era partícipe. Amén. Entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme, y Él señoree, Él tiene el dominio, Él tiene la administración, el hombre. Y para eso el hombre necesitaba un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque vivimos en un planeta físico. Dios es espíritu. Ningún espíritu puede operar en la tierra si no usa de un cuerpo. Entonces vemos en Génesis 2:15 que Dios le dice, ahí está la tierra. Dice, Dios tomó al hombre, lo puso en el jardín y ¿qué le dijo? Lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. ¿Qué le dijo? Ahora eres libre, ponte a trabajar. ¿Sí o no? Algunos enseñan que Dios el 6º día le dio para que el hombre se llegara a gozar de la creación. Yo no veo eso en la Biblia. Yo veo que Dios lo creó, lo tomó, lo puso en el jardín, le dijo, está todo listo, trabaja. ¿Y eso qué conllevaba? Amén. Entonces la verdadera libertad que conlleva. Ahora fíjense, léanme el 16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿Y qué? todo árbol, Y mandó. Mandamiento, el primer mandamiento, vamos. de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios declaró que el hombre era libre, ¿cierto? Ahí le dio la libertad, pues libre le dio cuando pero en el hombre. Cuando el hombre tenía la posibilidad de elegir, pues. Si no, no es libre albedrío. Entonces Dios le dijo, este árbol no lo toques. Si tú lo tocas, te apartas de mí, para siempre. Amén. Entonces ahí Dios le estaba dando el libre albedrío, el hombre podía decidir a quién obedecía. ¿Están acá o no? Ahora fíjate, Dios declaró que el hombre era libre y le dio trabajo. La libertad es algo básico en la voluntad de Dios para el hombre. Adán era libre de producir, duplicar, multiplicar y fructificar todo lo que Dios le había dado para hacer. ¿Pero de qué no era libre? No era libre para violar la ley de Dios. Oh. Ahí quedamos. Entonces la libertad que Dios le daba al hombre era para que el hombre fuera productivo y fructífero. Pero no tenía libertad para violar su ley. ¿Amén? ¿Eso ha cambiado? No. El pecado lo distorsionó. El propósito tuyo sigue siendo el mismo. Y lo que Dios está haciendo al enviar a su Hijo es devolverte lo que habías perdido. ¿Qué habías perdido? El libre albedrío para decidir ahora a quién obedeces. Y para cumplir tu propósito. Para eso Dios te vuelve a dar el mismo espíritu que operó en Adán y en Jesucristo. Entonces ahora tú pones tu don y talento a servicio de Dios porque Dios te está preparando para la eternidad. A Dios no le importa esta tierra. La libertad es algo básico en la voluntad de Dios. Dios puso un solo elemento en el jardín para mantener la obediencia del hombre. ¿Cuál era? ¿El árbol de qué? No. Dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué significa esto? Que ahora el hombre, si comiera este árbol, iba a conocer el mal. Parece que antes conocía solamente tipo. Entonces, ¿qué tenía el hombre? Concéntrense. Conocimiento, bien y mal. ¿Qué tenía el hombre antes de conocer el mal? Solamente el conocimiento del bien porque tenía la mente de Dios. Y cuando el hombre conoció el mal, ¿qué le gustó más? Y eso que el hombre tenía la habilidad para decirle no al mal. Dice Dios que tú no la tienes ahora, antes de llegar a Cristo. No puedes elegir por el bien, solamente el mal. Cristo vino a devolverte lo que habías perdido. Ahora ya no hay excusa para decidir por el mal. Igual que Adán fue expulsado del trabajo, tú también. ¿Amén, iglesia o no? Si Dios es justo, tiene que ser así o no. Entonces fíjense. Imagina los millones de árboles que Dios había creado y sin embargo puso un cartel de no pasar frente a uno solo. Esto era necesario para poder activar la voluntad del hombre por medio del poder de elección. Entonces con ese árbol Dios le insufló o le dio al hombre el poder de elegir. Tú eliges. Todos los árboles son tuyos, come el que quieras, de ese no.
Y ese árbol hoy día representa la ley de Dios. Tú decides si obedeces o no obedeces, ¿cierto? Él te dice esto no lo hagas. Y te da el poder por medio de su espíritu para que tú le digas no. ¿Amén? ¿Estamos acá, no? Entonces, quizás tú hayas construido una linda casa al borde del desierto Sinaí. Te sientes cómodo en tu opresión, pero sabes que Dios tiene mucho más reservado para ti. Has dejado de creer en los milagros, ¿por qué? Porque ya no los ves. No has escuchado a los mentores que te asignaron en la vida y no has sido fiel a la palabra de Dios. Has sido liberado, pero aún no eres libre. Y sabes que hay más en la vida que es mucho más de esto de lo que tú has vivido. No hay forma de entrar en la libertad sin soportar el peso de tu responsabilidad, iglesia. Si no estás capacitado, si tú no quieres aceptar la responsabilidad que Dios te va a dar, no tienes nada que hacer en el reino. ¿Te das cuenta por qué un pueblo entero no entró? ¿Y por qué yo digo a veces que el que no sirve, no sirve? ¿Por qué? Porque tú fuiste creado para servir. Fuiste creado para ser productivo y fructífero, no en tu vida, en el reino. Si tú eres mayordomo, van a entender ahora lo que es administración. La administración es sobre recursos y cosas que no son tuyas, son de otro. Y tú vas a tener que dar explicaciones por lo que hiciste con lo que el otro te dio. Díganme amén. Eso es administración. Vamos a tener que rendir cuentas por lo que el dueño nos dio para que administrásemos. Amén. Fíjense en esto. Lucas 4, 18 y 19. Ahora empiezo con el nuevo mensaje. Le vamos a dar súper poquito. No lo ves. Oye, ya tienes poca hambre, ¿eh? Imagínate que Pablo se pasaba toda la noche. Está llorando acá porque la esposa le va a pegar en la casa si llega tarde. Vamos, eso que quede grabado, por favor. ¿En serio? ¿Más de 20 minutos? Gloria a Dios. Vamos. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar... Perdón. ¿Para qué viene el Espíritu de Dios sobre uno? ¿Para darte poder? Fíjense, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Qué es lo que hace Dios cuando tú recibes a Cristo? ¿Qué envía? Su Espíritu. ¿Dónde? ¿Para qué? Para dar... Cati, léalo. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo Consolador? Él nos enseñará todas las cosas. Él te da el conocimiento para que a través de ese conocimiento seas libre y así puedas después libertar a los demás. Entonces por eso es que tú estás siendo discipulado. ¿Para qué? Para recibir la libertad verdadera, no la física. Y una vez que tú recibes la libertad verdadera, puedes salir a liberar gente. Como aún sigue siendo esclavo, no sales a liberar gente, por eso es que las iglesias no crecen, las verdaderas. Porque tú no puedes entregar nada que tú no tengas. ¿Amén? Hay mucha gente que desperdicia su vida como prisionero de su propia celda. Las palabras de libertad de Cristo quizás estén pegadas en las paredes de su casa, pero muchos viven en su celda con la puerta abierta de par en par, esclavizados por el espíritu de opresión que los tenía atados antes de aceptar la liberación. La palabra evangelio significa buena nueva, buen informe, buen heraldo o buena información. La buena nueva del reino es que Jesucristo convierte nuestra liberación en libertad. Esa es la buena nueva del reino. ¿Cuál? Que Dios convierte tu liberación en verdadera libertad. ¿Se dan cuenta por qué Dios dice que somos embajadores de su reino? Somos reyes y sacerdotes. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Por qué? Porque para eso fuiste creado. Y si tú no logras creer eso, no estás obrando o operando en la ¿cómo se llama? La creación genuina. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo te dice que eres un derrotado, que tú no puedes estar delante de Dios porque eres un pecador. El diablo te dice que eres un loser, ¿cierto, no? Y Dios dice que tú eres más que vencedor en todas las cosas. Dice que eres rey y sacerdote. Él dice que si Él está por ti, ¿quién contra ti? Entonces Dios quiere cambiar tu mecanismo de pensamiento. Entonces centra tu mente arriba, no acá en la tierra. Porque acá en la tierra el que gobierna es el diablo. Entonces el cristiano es la persona que tiene acceso a otra realidad que es superior a esta. ¿Amén, iglesia? Entonces, la buena nueva del reino es que Jesús convierte tu liberación en libertad.
Cuando una persona nace de nuevo, concéntrate. Cuando una persona nace de nuevo, ¿cuándo nace de nuevo? Juan 3, 5, ¿qué dice? Sí, el 3.3, fíjense. Primero es ver y después es entrar. Primero tenemos que ver el reino espiritual. Después podemos entrar al reino espiritual. ¿Amén? Entonces dice... Jesús respondió Jesús y le dijo, de cierto le digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿A qué se refiere, iglesia? El reino es espiritual, tienes que nacer espiritualmente. ¿Amén? Una vez que naces espiritualmente, después de que fuiste a tu funeral y recibiste el conocimiento, porque dice el 5, el que no nace del agua, que significa la palabra que te limpia, y del espíritu, no puede entrar al reino. ¿Amén? Entonces fíjate, ahí nacemos de nuevo. Ahora fíjate cómo opera. Cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu de Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace? Recrea, el Espíritu recrea tu ser interior y viene a habitar allá adentro. ¿Qué fue lo que pasó en Génesis 2.7? Dios fue a vivir dentro del hombre. ¿Qué perdió el hombre cuando pecó? El espíritu, porque murió, espiritualmente murió. Tú naces de nuevo de Dios, naces de arriba, de nuevo eres conectado arriba con el cielo. ¿Amén? Entonces el espíritu recrea tu ser interior y habita allí. Pero la libertad que llega a tu mente y a tus acciones depende enteramente de ti. O sea que Dios te hace una nueva criatura perfecta interiormente. Exteriormente sigue siendo el mismo. ¿Están acá o no? Entonces el que se tiene que encargar de que el exterior cambie, eres tú. Dios ya te hizo perfecto por dentro, no hay nada que hacerle a la nueva creación. ¿Están acá o no? ¿Amén? Somos libres de salir de nuestra celda y somos libres de permanecer allí, porque de acuerdo al Evangelio de Cristo, ninguno es puesto en libertad automáticamente. En tu opresión has elegido permanecer en tu celda de prisión, viendo la televisión, compraste un DVD y hoy tu nueva iglesia es el videoclub. Ahora empezamos con el nuevo mensaje. 2 minutos. El gran apóstol judío Pablo escribió en Gálatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo te hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿De quién depende? ¿Dios te hizo libre? Ahora, ¿de quién depende? Entonces, ¿qué dice? No presentéis vuestros miembros al pecado. Presenta vuestros cuerpos en sacrificios vivos delante de Dios. No sigas haciendo tonteras. ¿Para qué vas a ser esclavo si ya eres libre? No sigas viviendo la vida que vivías antes. Centra tu mente en la eternidad, no en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué pasa si hoy día viene el terremoto grande y te moriste? ¿A dónde te vas? ¿Pero valió la pena? Si es que no te vas al cielo, ¿valió la pena? Nada de lo que viviste en esta tierra vale la pena, iglesia. Si es que vas a pasar la eternidad en el infierno. Nada. Entonces, a medida que la iglesia, las naciones y las personas viajan por el camino de la responsabilidad, es importante entender que muchos hemos sido condicionados por nuestra anterior opresión. ¿Por qué? Porque recibiste a Cristo como Señor, sí. Él creó una nueva creación en ti, espiritual, sí, perfecta. Pero ¿qué pasa? Sigo pensando como pensabas antes. ¿Te das cuenta dónde está el problema? ¿Dónde está? ¿Dónde está la guerra entre Dios y el diablo? En tu mente. Si el diablo puede mantener tu mente, le da lo mismo que vayas a la iglesia todos los días. Amén. Al revés, a él le sirve más que un cristiano siga siendo su hijo, porque le da más descrédito a Dios. Amén. Entonces, nuestro condicionamiento social, económico y religioso nos ata a un poste invisible, como al perro en el experimento, lo cual nos impide avanzar en los asuntos de Dios. La puerta de la cárcel está abierta, pero igualmente seguimos allí, tentados, oprimidos y atados. Es por eso que Pablo nos dice que estemos firmes en contra del condicionamiento para renovar nuestras mentes, cambiando nuestro viejo modo de pensar. Eso es lo que dice Romanos 12:2. Dice: está firme en contra del condicionamiento para que puedas renovar tu mente, cambiando tu viejo modo de pensar. Iglesia, ¿recibieron esto? ¿Por qué vienen todos para afuera? Se distraen al tiro, iglesia. Es más importante lo que está estando que la palabra.
transformación mental, concéntrense en esto por favor, sin transformación mental, todo lo que hagamos para cambiar quizás produzca un nuevo lugar donde sigamos haciendo lo mismo que hacíamos antes. Tú pudiste recibir a Cristo, llegaste a una iglesia verdadera, pero si no cambias tu manera de pensar, vas a seguir haciendo lo mismo que hacías antes. Lo único que hiciste fue cambiar de lugar, cambiar de iglesia, pero sigue siendo el mismo. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, dice, quiero terminar con este ejemplo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Lo que hacías antes ya no lo haces. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo, ¿qué significa estar en Cristo? Iglesia, el verbo estar, ¿qué significa estar? ¿Pero qué significa? Si tú estás pegado a Jesús, unido a Jesús, vas a pensar como Jesús, vas a hablar como Jesús, porque eso es ser cristiano. Dice, ya no vas a hacer lo mismo que hacías antes, porque tu visión es distinta, tu manera de pensar es distinta. ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Y eso significa que no eres salvo? No, si eres salvo. ¿Entienden por qué eso le hace más daño al Evangelio? ¿Amén? ¿Estás con una duda? ¿Te enseño? ¿No? Entonces, esto es lo que sucede con los pobres cuando reciben mucho dinero. Tienen ejemplo, a ver si me lo van a entender. Antes vivían en una media agua y ahora se cambian a un nuevo barrio pensando que serán nuevas personas, ¿cierto? ¿Cierto o no? Ahora, en la antigua casa se bañaban con un tarro, pero en la nueva casa ahora tienen tinas con ducha. Pero ellos siguen con la mentalidad del tarro, ya que no saben cómo usar la nueva. Entonces se meten dentro de la tina y se siguen lavando con el tarro. Fíjense en esto. Lavaban la ropa sobre una tabla y luego a remojarla en un tarro. En la nueva casa cuentan con lavadora automática y secadora, pero al llegar continúan usando la tabla y el tarro, con la diferencia de que ahora la tabla la colocan sobre la lavadora y el tarro sobre la secadora. En la casa vieja lavaban los platos en una palangana para luego colocarlos en un balde para enjuagarlos. En la nueva casa tienen lavavajillas, pero en lugar de usarla, siguen usando el lavaplatos. Nuevo no significa cambio, entonces. ¿Están de acuerdo con eso, no? Nuevo no significa cambio. Dice casa nueva, vida nueva. Esto es mentira, porque lo nuevo no significa cambio. Si tu mente no cambia, tú estás en otro lugar, pero haciendo lo mismo que hacías antes, por desconocimiento o ignorancia. ¿Amén? Ahora fíjate. Ahora, aquí está el punto de cuestión. Cuando algunos se iban de Egipto, llevaban sus viejas tablas de lavar ropa con ellos. Cuando llegaban a Canaán, llevaban las tablas de lavar al lavadero automático, las ponían dentro de la máquina y comenzaban a lavar. Ni siquiera pensaban para qué servían los botones y relojes de los comandos. Las maravillas electrónicas estaban frente a sus ojos, pero estaban tan condicionados a la esclavitud que ni siquiera se preguntaban qué será esto nuevo que hay delante de sus narices. Y esta es una buena ilustración de lo que significa estar libre, pero no ser libre. Las máquinas de lavar la ropa hacen todo el trabajo con apretar un botón. ¿Están de acuerdo, no? Los dedos arruinados por el agua y el jabón, los brazos dolidos por refregar, ya son cosas del pasado. Pero cuando el pasado consume tu presente, da lo mismo. El lavadero automático es un nuevo lugar donde podemos hacer lo mismo que hacíamos en el río. Es el tipo de pensamiento opresivo que Dios quiere que tú dejes atrás, iglesia. Claro que es difícil cambiar. Sin transformación mental, todo lo que hagamos para cambiar quizás solo produzca un nuevo lugar donde vas a hacer lo mismo que tú hacías antes. Hay millones de personas hoy que siguen atadas al poste o que friegan la ropa en el lavadero automático a causa del opresivo condicionamiento de pasado que aún controla su presente. Muchos han sido condicionados para decir, no puedo ser santo. Soy un gusano que espera el cielo. Espero poder entrar, porque por cierto no puedo ser justo en la tierra. ¿Qué vamos a comer esta noche en la prisión? No puedo ser yo mismo, no puedo ser liberado, no puedo ser sanado, no puedo ser libre. Están tan acostumbrados a creer en esas mentiras que cuando Dios les dice que son libres, no pueden creerlo.
Siguen sentados en su celda, oyendo la buena nueva de la libertad en el Evangelio, pero sin creer lo que están oyendo. ¿Por qué? Porque hay gente que no recibe sanidad, pero son salvos. Ustedes pueden creer que Dios los puede salvar, pero que no los puede sanar. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? ¿Sí? Porque han sido condicionados a creer en lo natural. Es más fácil creer en lo que podemos ver que en lo que no podemos ver. Entonces Dios tiene la sanidad para ti porque ya la consiguió, pero tú no la puedes vivir, no eres libre de ella porque no la crees, porque sigues viviendo bajo el pensamiento de opresión. ¿Cómo está tu hemorragia? Muy bien. ¿Está mal? Amén. Tipo. Entonces, voy a terminar con esto. Millones de personas están atadas por su pasado. Aunque se les han quitado las cadenas ya, siguen atadas por las mentiras del diablo o del condicionamiento egipcio de que jamás podrán salir a caminar en libertad para disfrutar del fruto de su destino. La comodidad de que otros controlen su vida en la esclavitud es demasiado atractiva para muchas personas. Así que se quedan cerca del poste, muriendo de hambre, no ejercitan sus mentes y jamás llegan a conocer lo que hay más allá de las puertas de su cómoda prisión. El mensaje del Creador en este siglo es: la obediencia exige la responsabilidad de salir de nuestra prisión. La obediencia exige la responsabilidad de salir de nuestra prisión. Hemos andado sin rumbo en el desierto, nombrando y clamando por las cosas durante mucho tiempo. Nuestro viaje gratis se terminó, porque ahora es hora de comenzar a trabajar tu iglesia. ¿Y esto qué conlleva? ¿Te das cuenta? Porque hay gente que dice: no, yo quiero ir, pero no, a mí no me pidan nada. La gran mayoría. ¿Cierto? Si Dios te está llamando para otra cosa, para que vuelvas al orden original para el cual te creó. Y eso es ser productivo en su reino. No usarlo a Él para que Él extienda tu reino, es para que su reino se extienda. Amén. Suena asombroso, pero lo único que Dios no podía hacer con los hebreos en el desierto, ¿qué era? ¿Qué es lo único que Dios no podía hacer? ¿Perdón? Cambiarles la mente. Muy bien, Anita. ¿Por qué no podía? Porque si no era marioneta completamente. Porque no somos marionetas, no somos robots. Dios dice que nosotros escojamos. Entonces lo único que Él no podía hacer era cambiarle su mente. Imagínate todo lo que hizo. Los liberó, les abrió el mar rojo, una nube en el día para que les diera aire acondicionado, en la noche una de fuego para que les diera calor. Sus ropas nunca se desgastaron. Les sacaba agua de la roca, cuando tenían hambre les mandaba pájaros, cuando tenían más hambre les mandaba maná. Pero ellos nunca cambiaron su mecanismo de pensamiento. Entonces no querían leche que fluya ni miel. ¿Qué querían? Para los que han leído la Biblia, ¿qué comían en Egipto? ¿Eso es lo que pedían? No, pues en Egipto no comían maná. ¿Ah? ¿Qué comían en Egipto? Fíjense lo que pedían los egipcios. La comida que pedían. ¿Qué pedían? La comida egipcia. No la que Dios les estaba mandando, que era mejor para sus cuerpos. ¿Están acá o no? Lo único que Dios no podía hacer con los hebreos en el desierto era cambiar de mentalidad, y tampoco puede cambiar la tuya. Y ahí está el problema. Él nos inspirará con deseos justos y santos. Filipenses 2:13 dice. No. Muy bien, Marquito. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, su voluntad. ¿Qué hace Dios? Dios produce el querer como el hacer, ¿pero quién lo hace? Sí, ahí está el problema. Dios se encarga de producir en ti el querer hacer su voluntad, pero ¿de quién depende hacerla? Ahí está el problema. Entonces, lo único que Dios no podía hacer era cambiar su mente. Él puede inspirarte con deseos justos y santos, pero Él no nos cambiará, porque el único que puede cambiar mi mente soy yo mismo. El único que puede renovar tu mente eres tú mismo. Es por esto que Pablo nos escribió en su carta a la iglesia cristiana de Roma, en Romanos 12:2, no se conformen al mundo. Fíjate cuántas veces te lo voy a decir. Deja de pensar como piensa el mundo. Deja de pensar con la mente que traías del mundo y déjate de medir el evangelio con los pensamientos del mundo. No es posible.
Para comprobar la voluntad de Dios tienes que empezar de una nueva manera. Tienes que pensar de manera completamente distinta. ¿Están acá? Todos deben cambiar. La palabra transformados que utiliza Pablo en este versículo de Romanos es cambien. Pero esto no tiene nada que ver con nuestro espíritu. La transformación espiritual sucede cuando nacemos de nuevo. Cuando cambiamos de reino, ¿qué hacemos? Colosenses 1:13. ¿Qué dice? Que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. ¿Amén? Entonces, cuando cambiamos de reino, porque es un cambio de reino, salimos del reino de Satanás y entramos al reino de Dios, ¿qué cambia? Tu espíritu. Naciste de nuevo, estás reconectado al reino de Dios. Ahora, ¿qué tiene que cambiar? Ahora tienes que empezar a pensar con la naturaleza del nuevo reino, la cultura del nuevo reino, las leyes del nuevo reino. Pero está lleno de gente en la iglesia que tiene la cultura, las leyes y todo del mundo. Sigue con el reino, salió del reino físico de Satanás, pero sigue con la mente del reino de las tinieblas. ¿Están acá o no? Es impresionante, ¿no? Comparemos el cambio de reinos del nuevo nacimiento con la mudanza que la familia hizo en el ejemplo pasado de la media agua a una casa lujosa. Todo era nuevo cuando se mudaron a la casa. Los viejos habían quedado atrás. Pero cuando llegaron, ¿qué pasó? Llegaron a la nueva casa, ¿qué pasaba? Seguían pensando igual. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando tú te conviertes a cristiano? Eres una nueva creación interior completamente nueva. Pero tu mente sigue siendo la misma, pues tú eres el mismo. Entonces por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, cuando tú logras mimetizarte con Él, ya no eres como antes. Para eso estás acá, para cambiar tu mecanismo de pensamiento y no volver a ser el mismo que eras antes. Porque ahora tu mente se trasladó del mundo a la eternidad. Ya no piensas como mundano, ahora piensas como cristiano. Amén. Es la mente lo que debe renovarse antes de que podamos despojarnos de nuestras cadenas de opresión. El problema es que cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, seguimos con las viejas tablas de lavar en la mano. Seguimos cargando todo ese peso. Seguimos con nuestros viejos patrones de pensamiento. Lo que debes hacer es renovar tu mente. El alma consiste de mente, voluntad y emociones. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? Es la mente, la voluntad y las emociones. Eso es el alma. Fíjense. Nada cambia si no cambia el alma. Entonces Dios, que su parte en la espiritual, te la hace nueva, perfecta. ¿Qué es lo que tú tienes que renovar? El alma, porque eso es lo que te pertenece a ti. Tu ser, lo que eres tú, es tu alma. Entonces dice la Biblia, fíjate, en la Biblia dice que nada cambia si no cambia el alma. Búsquenme el Salmo 19. Es la ley de Dios, su verdad escrita y activa, la que cambia y convierte el alma. ¿Alguna vez, iglesia, oíste decir que el hombre es lo que come? Sí, pues, el hombre es lo que come, ¿cierto? ¿Y en lo espiritual? También, pues, ¿cómo va tu dieta? Si el hombre es lo que piensa, es lo que tú estás comiendo, lo que estás llenando tu mente, lo que tú vas a hacer, ¿cierto? ¿Qué estás comiendo espiritualmente? Entonces fíjate, ¿y qué es el alimento del alma, iglesia? Estas dos frases llevan la sabiduría y la clave del cambio y la libertad. Lo que tú le des de comer a tu alma determinará tu calidad de vida y tu grado de libertad. Dígame amén. Entonces Salmo 19:7 dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. ¿Y qué más? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. El libro de Hebreos nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Penetra hasta partir ¿qué? Por eso es que muchos se enojan acá. Cuando le hablan de libertad se enojan. ¿Y qué se cree que me está diciendo eso? Y se enojan, pues. Y uno se siente, ¿qué se siente? El alma. ¿Y qué es lo que Dios tiene que partir? ¿Qué es lo que tiene que morir? Tu voluntad tiene que morir. Si tú no logras someter tu voluntad a la voluntad de Dios, no tienes nada que hacer, pues, porque vas a seguir siendo un rebelde que va a seguir dando vueltas en el desierto.
Santiago 1. El alma está parte del espíritu del hombre, recreada en el nuevo nacimiento. La palabra alma en griego viene de la palabra griega suche, y se refiere al asiento de los sentimientos, los deseos, afectos y aversiones. Eso es el alma. El alma es el asiento de los sentimientos, los deseos, afectos y aversiones. El apóstol Santiago escribe en Santiago 1:21. Desechando toda injusticia y abundancia de avaricia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, La cual puede salvar vuestras almas. para decir que si no recibimos con mansedumbre la palabra de Dios, nuestra alma está frita por iglesia. ¿Y qué eres tú? Tu parte espiritual es Dios, y esa es perfecta cuando lo recibiste de nuevo, ¿cierto? Eso no hay que hacerle nada. Lo que eres tú es tu alma. Y lo que la Biblia dice es que al poner el Espíritu de Dios dentro de ti, te está dando la posibilidad de que vuelvas al orden de la creación. ¿Cuál era? Espíritu rey, alma sierva, cuerpo esclavo. El diablo se... Vamos a orar, iglesia. Vamos que lo sacamos, que a mí no me gustaría terminar nunca esto, porque me carga cuando uno deja un... Después tengo que volver a empezar el viernes, que así... 40 minutos. Iglesia, ciérrame tus ojos. El cambio, iglesia, viene a través del reacondicionamiento mental. Tú nunca vas a cambiar si es que tu mente y tu mecanismo de pensamientos no cambian. ¿Se dan cuenta por qué la iglesia hoy día no cambia? ¿Naciste de nuevo? Sí. ¿Eres una nueva criatura espiritual? Sí. ¿Perfecta? Sí. Pero si tu mente no cambia, vas a seguir pensando en la vieja creación, no en la nueva. Ahora tú tienes que aprender a pensar en la nueva creación. ¿Amén, iglesia? Así que depende de cada persona la salvación de su alma después de que el espíritu ha nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta ahora por qué yo digo que muchos no son salvos? ¿Porque el espíritu está salvo? Sí, porque el espíritu de Dios está con él. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a sentir ahora? ¿Qué es lo que quiere salvar? Tu alma. Y te da la palabra y te convence de pecado y te dice arrepiéntete. Pero ¿quién decide? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿No quisieron cambiar? ¿Qué pasó? Murieron en el desierto, por iglesia. ¿Por qué seguimos pensando que eso no es así? Así es. O sea, tenemos el poder ahora para entrar a la tierra prometida, a Canaán, acá de Paldea. ¿Tenemos el poder? Sí, ahora comemos la tierra prometida. Dice la Biblia en Deuteronomio 28, cabeza sino cola, encima y no debajo, prestamos y no pedimos prestados. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la administración de la tierra? Yo. Para eso fui creado, para administrar la tierra. Ser gerente general requiere mucho más responsabilidad que ser empleado. Y para ser gerente general tenemos que cambiar nuestro mecanismo de pensamiento, nuestro horario, todo cambia. Porque ahora soy mucho más responsable. ¿Quieres entrar a la tierra prometida? Responsabilidad, pues, iglesia. Amén. No me abran sus ojos. Todos debemos renovar y reentrenar nuestra mente para ser libres. Mantén tus ojos cerrados. ¿Alguna vez dijiste, iglesia, necesito un cambio? En respuesta a esto, muchas personas cambian de lugar, de país, de trabajo, de cónyuge, para descubrir que siguen frustrados. ¿Por qué? Porque el cambio no depende de dónde vayamos y de lo que hagamos, sino de qué es lo que sabemos. El cambio no depende de dónde vayamos, ni de lo que hagamos, sino del conocimiento que tienes. La transformación, iglesia, comienza con la información. Si de veras quieres cambiar, cambia tu biblioteca, cambia tus amigos y cambia tus influencias. Lo primero que tienes que hacer, si quieres libertad, es cambiar todos tus hábitos del mundo. Lo que una persona piensa de sí misma es clave para determinar lo que pensará de los demás y de la vida en general. Señor. Pastor, venga adelante, por favor.
Bendíganos con su oración, por favor. Te damos gracias, eterno y maravilloso Dios, porque tú eres fiel, oh Dios, en todas las cosas. Nos alienta, nos empuja, oh Dios, a la perfección, porque eso es lo que demanda tu palabra sobre aquellos que han sido llamados y escogidos a la vez para cumplir el propósito al cual fuimos llamados. Gracias por la instrucción, porque en la casa está la palabra, oh Dios, y en ella nos afianzas cada día, nos afirmas cada día que somos verdaderos, porque es palabra, y esta verdad cuando es revelada es porque hay un propósito delante de nosotros y la decisión es nuestra de ir. Por eso Isaías, Dios hace una pregunta: ¿a quién enviaré? Y él responde: envíame a mí, Señor. Creo que ese debe ser nuestro. Envíanos, Señor. Pero antes de ello tú nos das la instrucción, la enseñanza. Nos estás haciendo ricos espiritualmente, firmes espiritualmente. Llegar a esa plenitud, oh Dios, llegar a ese convencimiento, llegar a aquello que el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo. Qué tremendo es eso, lo dijo él. ¿Lo podremos decir nosotros? Es la gran pregunta. Todo lo puedo en Cristo, lo dijo el apóstol. Pero cuando la palabra realmente está haciendo vida en nosotros, y nosotros nos damos cuenta en sí mismos, la capacidad, lo que estamos entendiendo, lo que estamos comprendiendo, y lo que estamos creciendo, Señor. Creo que llegaremos, Señor. Aunque hay un mar embravecido frente a todo esto, Señor, pero hay algo grande, el nombre que es sobre todo, y eso es lo maravilloso. Nada se puede igualar a ti, nada se puede oponer a ti. Cuando un pueblo trabaja en la verdad, no hay demonio quien pueda hacerle frente, porque está sujeto a la profeta mayor, que es la palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. José, apágame la luz, por favor. Ya está sirviendo el José, ¿ven? Está bien. Como tiene que ser. Iglesia, un segundito más, por favor. Ciérrenme sus ojos, manténganme sus ojos cerrados porque vamos a hacer un llamado. La verdad es que no podemos dejar, después de recibir un conocimiento así, de hacer un llamado. Porque aún hay gente que está en este lugar que aún ni siquiera ha nacido de nuevo. O sea, menos puede pensar en entrar al cielo sin haber nacido de nuevo espiritualmente. Por lo tanto, voy a hacer un llamado. ¿Por qué? Porque hoy día se te presentaron las buenas nuevas del reino, ¿cierto? Y las buenas nuevas dicen que Jesús pagó por todos tus pecados. Él vivió la vida que tú no puedes vivir. Y Él dice que al reconocerlo como Señor y Salvador, Él entra a habitar dentro de ti dándote una nueva vida. Es imposible que tú sigas creciendo si es que primero no naces de nuevo. Y hoy día la invitación es al que sienta que aún no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de él y que verdaderamente se quiere ir al cielo, porque si tú no has nacido de nuevo y hoy día te mueres, te fuiste al infierno. Pero si tú no has nacido de nuevo y hoy día recibes a Jesucristo, tienes el cielo ganado. Después viene mantener la salvación, perseverando en la sana doctrina, alimentándote de manera correcta y permitiendo que el Espíritu Santo te cambie. Amén. Por eso dice que la misión del Espíritu es llevarte a la estatura de un varón perfecto. Es generar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Hay alguien que hoy día quiera recibir a Jesucristo como Señor y recibir la vida eterna? Sabiendo que si algo pasa, va a ir al cielo, pásate. Pasa. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. Bueno, acá hay un ejemplo, iglesia, de personas que alguna vez hicieron la oración. Hicieron la oración, pero que no sienten que hayan nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta? Mira cómo molesta. ¿Por qué?
porque puede haber sido en un momento de temor. Pablito, quiero cambiar este computador por el otro y ya. Entonces, por eso, pues, es que ya lo recuperé, pues acuérdate, pues, entonces te lo voy a pasar para que lo cambiemos, porfa. Hay gente que puede haber hecho la oración, pero que nunca la hicieron realmente, porque Jesucristo nunca fue el Señor de sus vidas. Entonces hoy día están pasando de nuevo, y esperemos que hoy día sea real. Amén. Y esto real significa que hoy día Jesucristo va a entrar a habitar dentro de ti, y tú vas a recibir poder hoy día para vivir la vida que Él demanda. Esto no significa que hoy día tú vayas a ser perfecto, porque eso es mentira. Pero hoy día tú recibes poder para empezar a vivir en el camino correcto, a tomar las decisiones correctas. Amén. Y hacer lo correcto delante de Dios. Yo te bendigo, varón, te bendigo. Catita, cuando uno pasa adelante, no pasa por lo que esté sintiendo emocionalmente. Uno pasa porque verdaderamente va a tomar una decisión de que hoy día entra un nuevo amo en mi vida. Y que mis patrones de pensamiento cambian y mis patrones de vida cambian. Hoy día empiezo a regirme por otra vida, por otro amo. Ya no puedo hacer las cosas que hacía antes y que iban en contra de Dios. Entonces lo que hace Dios es darte el poder para que tú puedas hacerlo. Después tú tienes la habilidad para decir sí o no. Amén. ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Tú también, José? ¿Tú también, Rodrigo? Amén. Ciérrenme sus ojos, bájenme su cabeza y van a repetir conmigo. Padre, yo le doy gracias por este momento. Confieso que soy pecador, que he vivido mi vida independiente de usted. Confieso que usted envió a su Hijo Jesús a morir por mí, a pagar por mis pecados, y lo creo con todo mi corazón. Sé que Él resucitó de los muertos para que yo obtuviese hoy la vida eterna. Yo lo recibo ahora como mi Señor y Salvador, y le pido que por medio de su Espíritu Santo me ayude a cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Yo recibo hoy la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Necesito que alguien me venga a ayudar. Voy a orar, por favor. Voy a pedir a Rodrigo y a la Katy que centren su mente ahora solamente en Jesús. Y solamente en Jesús, en esa cruz. Porque en este momento se está generando una transferencia en donde tú recibes lo que Cristo merecía, porque Él recibió lo que tú merecías. Él recibió el infierno. Él recibió la paga por tus pecados. Y ahora Él quiere que tú recibas la libertad y la vida eterna. Ahora se va a generar esa transferencia. Hoy tú vas a ser libre del pecado. Hoy día recibes el poder a través del Espíritu Santo para ser transformado, para andar en una novedad de vida, para vivir y andar en el camino correcto. En el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo, siervo. Te bendigo y oro, porque todo espíritu inmundo ahora salga de tu vida. En el nombre de Jesús, yo ato toda entidad que no te permita crecer, que no te permita ser libre. Ahora, recibe la libertad que Cristo te trae. Te bendigo, siervo. Te bendigo, varón. Ato todo espíritu inmundo y le ordeno salir ahora de tu vida. Te lleno de todo el poder del Espíritu Santo, fluyendo por todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Ahora, recibe el don del Espíritu Santo para vivir el Evangelio, para practicar el Evangelio en el nombre de Jesús. Mente solamente en lo que Jesús va a hacer por ti ahora. Amén. Amén. Poder de Dios. El poder de Dios fluyendo ahora a través de tu vida. Ato a todo espíritu inmundo. Ordeno a toda entidad contraria al Espíritu Santo salir de tu vida ahora. Yo te cubro, mujer. Pongo cercos y vallados de protección alrededor de tu vida. Y desde hoy comienza a operar la mente de Jesucristo. La sabiduría de Dios ahora es desatada sobre tu vida para que puedas cumplir con tu propósito. Ahora puedes centrarte en la eternidad en el nombre de Jesús. Amén.
Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo bendigo a José, Señor, yo lo bendigo. Ahora, Señor, yo desato, libero al Espíritu Santo sobre su vida, Señor, para que Él reciba entendimiento. Oro porque sus ojos espirituales ahora sean abiertos. Oro, Señor, porque sus oídos espirituales ahora sean abiertos, para que Él pueda entender la verdad, pueda asimilarla, Señor, y entender esas cosas ocultas y poderosas que usted tenía escondidas cuando Él era del mundo. Reciba ahora el fuego de Dios fluyendo por todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. El Espíritu Santo ahora está sanando tu vida, está sanando tu corazón, está sanando tu mente. El que entra al Evangelio ya no mira hacia atrás, ya no tiene pasado. Es una nueva criatura que solamente mira al futuro. Hoy tú recibes el poder de Dios para poder decidir entre hacer el bien o hacer el mal. Yo te bendigo, siervo, te bendigo y declaro que el don que Dios ha impartido sobre tu vida ahora va a comenzar a manifestarse. Que el fuego de Dios ahora comience a inquietarte, el hambre por su palabra, la necesidad de estar con Él y de orar, ahora te sean impartidas y llenen tu vida. Te bendecimos como congregación y damos gracias porque ahora eres parte del reino y eres nuestro hermano en Cristo. Gracias le damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te bendigo, José, te bendigo de verdad. Marquito. Grabó todo.